Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Tardes. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien, Doc. ¿Y a usted? ¿Cómo le fue? Bien, todo bien. Bien, Doc. Gracias. Algo que tengan que decir, algo que tengan que comentar hasta que se abra el psicólogo para tomarles lista. ¿No? Doc. ¿Se acuerda que me dijo de lo de los problemas de audio que me iba a tomar la lección, por favor? Ya. Ahora, a lo que acabemos la clase, se queda un ratito que tomo la lección. Ya, Doc, gracias. ¿Cómo está? ¿Y está mejor? De lo que pasó ese día, sí, más que todo fue el susto porque la señora se puso como loca, llamó a la policía, le llamó a los agentes y me comenzó a acusar bien feo y yo me puse mal y estaba llorando bastante porque sí, la señora se puso full agresiva, incluso ha sido de la costa y me comenzó a decir, es que mi carro es nuevo y usted me choca y que no sé qué. Y yo le decía, sí, señora, yo lo voy a reconocer, lo voy a pagar. Y la señora, no, es que usted se quiere ir, policía, policía. Y así, o sea, se puso como loca. Entonces yo por eso ese día, la verdad que sí estaba bien mal, Doc. Disculpará Y mi así bien. quería dar la prueba, si no se puede. Es que yo me asusté porque mi compañera me dijo, ¿qué te pasó? Estamos dando prueba, entra rápido, ven rápido. Y yo así, ese rato ya voy. Y como sea, cogí un taxi y vine a la casa y no, o sea, no tenía cabeza. Intenso su compañera. Ya. Ha dicho Pero la bueno, prueba, pero no cómo está. me alegro que esté bien y que tenga sus compañeros intensos. Listo. Asistencia. Ya. Aldas, Presente, Doc. Buenas tardes. buenas tardes. Amaguayo, Buenas tardes, doctora presente. buenas tardes. Arevalo, Presente, Doc. Kangi, Presente, doctora. Chabla, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes. Chabya, Presente, buenas tardes, doctora. buenas tardes. Escudero, ahí está. Piallos, Presente, Doc, buenas tardes. Mi compañera sí creo que está. Ajá. Muchas gracias. ya. Gallardo, Presente, Doc. Buenas tardes. buenas tardes. Gallegos, Buenas tardes, doctora. Presente. Huamán, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Lombeida, Buenas tardes, doctora, presente. buenas tardes. Luzuriaga, Presente, Doc, buenas tardes. buenas tardes. Naranjo, Buenas tardes, Doc. Presente. buenas tardes. Novillo, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Orozco, Presente, doctora, buenas tardes. Palacio, Presente, Doc. Buenas tardes. buenas tardes. Parra, Buenas tardes, Doc. Presente. buenas tardes. Portero, Buenas tardes, doc. Presente. buenas tardes. Solís, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Suárez, Buenas tardes, doctora, presente. listo. Que estamos 24, 4 más 2 es 6. Ya. ¿Está por ahí? Sí, doctora. Ayúdame que vimos la última clase. ¿Cuáles fueron los temas que vimos? Ya, la última clase vimos los músculos suprayoides. Vimos que tenemos al genioideo, al miloioideo, al digástrico, también al
también al estiloideo. Ya, el genioideo es un músculo delgado, aplanado, acintado, que prácticamente va desde lo que son las espinas mentonianas hasta lo que son las espinas mentonianas hasta lo que es la cara superior y anterior del hueso hioides. Este va a tener... Dígame específicamente las inserciones del lomo hioideo. ¿De dónde a dónde va? Del homoioideo. Ya, el homoioideo tiene lo que son dos vientres, un vientre inferior y superior, unidos por un tendón intermedio. El vientre posterior va desde lo que es el borde superior de la escápula, precisamente en lo que es la escotadura de la escápula y el músculo elevador de la escápula. De ahí es como que se dirige de manera oblicua, posterior a la clavícula, anterior a lo que son los músculos escalenos primero, y después se encuentra con un paquete vasculonervioso. Después cuando se encuentra anterior a lo que es la vena yugular interna, cambia de dirección y aquí es donde se encuentra el tendón intermedio. De ahí se dirige superiormente, este es el vientre superior, este va a ser más delgado, menos voluminoso y termina en lo que es el borde, en el hueso hioides, estoy mal, perdón. Termina en lo que es Gracias, muy amable. Don Beira, por favor. Sí, doctora. Ayúdeme, por favor, la diferencia entre el músculo, el estiloideo y lo que es el digástrico. ¿Cuál es la similitud que tienen entre estos? El estiloideo, esta iba a terminar en la apófisis estiloides y la otra iba a terminar en la sínfisis mandibular. Porque tenían las inserciones de las astas menores del hueso, de las astas menores del hioides. Señorita Parra. Sí, doc. ¿Cuál es la diferencia, en una sola palabra, cuál es la diferencia entre el músculo, el homoioideo y lo que es el músculo genioideo, perdón? Me repite la pregunta, doc. Se ¿Cuál es la diferencia entre el músculo, el genioideo, con lo que es se me fue el otro, con el homoioideo? A ver, ya, el homoioideo, perdón. En una sola palabra, máximo dos. Homoioideo y estiloideo. Ya, el homoioideo, a ver, el uno es superficial y el otro es profundo. Gracias. Ya. Y Suárez. Ya, doctor. La misma pregunta, ¿cuál es la diferencia ¿Entre cuál dijo? entre lo que le pregunté a su compañera, el genioideo con lo que es el homoioideo? La diferencia entre el genioideo y el homoioideo. ¿Alguien que la manito? Doc, el uno es infraioideo y el otro es supraioideo.
Así es. Esa era la única diferencia entre el profe y ellos. Esta nota de aquí, de la que usted acaba de responder, le voy a hacer un cómputo con la nota que dio oral de 5 y se hace en un solo promedio. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí. Yo tengo Gracias, una pregunta con ¿Sí me respecto a la materia. ¿Sí o no? ¿Mandé? Le digo que su nota que acabo de dar ahorita una lección, le voy a hacer cómputo 5 que usted tiene en la lección oral y queda una sola nota. Sí, gracias, Doc. Creo que la pregunta era que le estaba realizando Lisette, no fui yo. ¿Quién dio la lección ahorita que dijo suprayoides, infrayoides? Yo le escuché a Eh, Lisette. Fue No, Gallegos, yo estaba hablando en silencio. Ah, fui yo. oí le vi los labios mover. ¿Quién era? Gallegos, Fue Ingrid. Gallegos. Y yo solo estaba diciendo así, no. Solo le vi gallegos. Tiene el mismo problema, no tiene igual 5, entonces quedamos así. ¿Sí? Ya, gracias, Doc. Ya, así se recuperan las lecciones para las personas que preguntaban cómo se recupera. Listo. No están estudiando los músculos, los supra y los infrayoides son unos músculos muy fáciles. Son los más fáciles que ustedes pueden estudiar en el campo de la biología que estamos viendo. Pero no están estudiando, tenemos 3 ceros y tenemos un 8. Entonces seguirán sumando sus bajas calificaciones. Ya no es culpa, ustedes se dejan acumular. Ya no es culpa, ya no es mi culpa, ya no sé, netamente es su culpa. Sí, su culpa, porque no estudio. Bien, chicos, ¿alguna pregunta para ya comenzar con la clase? Yo tenía una duda. No sé si me podría repetir lo que es las relaciones que tienen el vientre superior y el vientre inferior del músculo moyoideo, por fin. Ya, déjenme compartir la aplicación. ¿De qué músculo me dijo? Del homoyoideo, Doc. Ya. Este era un caso parecido a lo que era el digástrico porque tenía un vientre superior y un vientre posterior unidos por un intestino intermedio. Cuando yo les hablo de relaciones anatómicas, primero tienen que ver todos los elementos anatómicos que se encuentran a su alrededor. En este caso, usted puede escribirlo de las dos maneras, ya sea con tanto del vientre anterior como del vientre posterior o solo del vientre anterior y luego del posterior, como usted decida escribirlo. Entonces, en el vientre superior, nosotros primero tenemos que ver qué parte de la cara inferior del hueso, del cuerpo del hueso yoides, ¿ya? Luego vamos a tener una relación directamente con qué músculo. Con este de aquí, que es el músculo del tiroideo, que primero se encontraba el tiroideo y luego el homoyoideo. Aparte de esto, vamos a tener una relación directamente con lo que es el cartílago tiroides. Tenemos relación con lo que es el músculo esternoyoideo. Y luego vamos a tener en su vientre posterior las relaciones donde se insertaba primeramente era en la escápula. Tenemos relación también con lo que es la clavícula y también tenemos una relación directamente con lo que es, bueno, no es una relación directamente, pero sí conjunto con los otros músculos
pues va a tener una relación indirectamente con lo que es la primera costilla. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muchas gracias. Ya. Ahora díganme, ¿cuál fue el último músculo que vimos el día viernes? El músculo recto mayor, posterior mayor de la cabeza. Bien. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los músculos que hemos visto? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo está comprendido? ¿Podemos ya seguir pasando con la materia? Doc, disculpe, ¿en qué parte del hueso yoides se insertaba el tendón intermedio del músculo digástrico? Aquí. Justo tiene una relación directamente. Tenía una relación, perdón, se insertaba en lo que es las astas menores del cuerpo del hueso yoides. Aquí se va a entrecruzar tanto lo que es el tendón intermedio del músculo digástrico, que es este largo de aquí, y también va a salir de la misma dirección lo que es el músculo estiloioideo, ¿sí? El vientre del digástrico pasa por las astas menores, pero el que sale directamente de su inserción de las astas menores del cuerpo del hueso yoides es el estiloioideo. Y tienen una misma dirección, solo que el uno iba el digástrico donde se iba a la región mastoidea y el otro iba exclusivamente a lo que es la apófisis estiloides, que es esta de aquí. Pero se relacionan solo en el tendón intermedio del músculo digástrico a nivel de las astas menores del cuerpo del hueso yoides. Muchas gracias, Doc. ¿Cuál era la respuesta de la lección que yo le pregunté a su compañera? Creo que era la relación. ¿Cuál era la similitud? Que las dos tienen una relación directamente con las astas menores del cuerpo del hueso yoides. Esa era la única. Las respuestas de las lecciones o de las pruebas son cortas, son directas y son sencillas. Si usted comienza a decirme si tiene dos vientres, no, esa no es la pregunta. Usted tiene que aprender a escuchar la pregunta, discernir rápidamente en su cabeza y luego decirlo. Y no son tan complicados estos músculos como les decía. Simplemente tienen que saber por dónde pasan y cuál es el tipo de inserciones que tienen. ¿Sí? Listo. Disculpe, otra preguntita, por favor. Dígame. En referente al músculo esternocleidomastoideo en las cabezas, ¿cómo podríamos reconocer en la aplicación entre la cleido occipital y la cleidomastoide? Como su nombre mismo lo indicaba, quitamos el platisma y las cabezas del esternocleidomastoide se diferenciaban justo por este corte que había de la parte media a la inferior. ¿Sí ven? Ahí está cortado lo que es el fascículo. Y las cabezas se distinguían, como su nombre mismo lo decía, por ejemplo, cleido occipital, que va desde la parte de la clavícula, que es la terminología cleido, hasta occipital, que va directamente a lo que es la parte del occipital. Y recuerden que la primera cabeza era unida, o sea, eran dos y luego se unían en una. Y se describió solo 3 cabezas. Pero es por el corte que hay del fascículo desde la parte media hasta la parte del inferior, que vendría a ser la una, que va directamente a la parte de la clavícula, y la otra que va
a la parte de la cara anterior y lateral del esternón. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Doc, disculpe, en la pregunta anterior que a mí me hizo sobre que tienen la similitud en la apófisis estiloide en las astas menores del hueso yoides, yo le escuché que me dijo cuál es la diferencia entre estas dos. Diferencias o similitud, no me acuerdo cuál fue la pregunta exacta, pero no me supo responder. Y por eso le mencioné que que se diferenciaban en la una se insertaba en la apófisis estiloides y la otra en la sínfisis mentoniana. Claro, sínfisis mentoniana no tiene nada que ver. ¿Dónde queda la sínfisis mentoniana? ¿En qué parte? En la parte de la mandíbula, la parte media de la mandíbula. Y estamos desde la apófisis estiloides arribota hasta la sínfisis mentoniana. O tenía que ahí aclararme lo que era el vientre anterior. Pero es un músculo muy... El posterior. Sí, doc, perdón. Por eso les digo, ustedes capten la pregunta, mírenla, no hay trabas, o sea, no hay a dónde irse. No es que me puse el pie y la pregunta está confundida. No, aprendan a escuchar y poder discernir la pregunta. Lo que pasa es que estamos con un método de estudio que ustedes vienen del colegio, donde les ponen. Completa la siguiente pregunta. Y comienza. 1.1. No, ese tipo de preguntas, o sea, ustedes tienen que aprender a tener un pensamiento rápido, porque el rato que ustedes tengan al paciente al frente, usted tiene que reaccionar rápido, especialmente cuando se trata de cosas que tienen que salvarle la vida al paciente. Entonces ustedes tienen que tener un pensamiento crítico, rápido y certero. Así como vemos los programas de televisión de esos médicos que salvan las vidas ese rato, así mismo. Nosotros no nos vamos a enfrentar muchas veces a lo que es vida y muerte, pero sí somos precursores de que el paciente tenga algún tipo de enfermedad. Entonces, tienen que aprender a escuchar primero la pregunta. Por eso cuando el estudiante comienza, o sea, yo le digo, ¿cuál es la diferencia? Tal. Y usted comienza, es que tiene el vientre anterior. No, yo no le estoy preguntando cuántos vientres tiene ni cómo está o una descripción. Simplemente aténgase a responder lo que dice la pregunta. Nada más. Para que así no haya confusión. ¿Alguna pregunta más o ya podemos seguir pasando? Ya. Entonces, ¿me repiten por favor cuál era el último músculo que acabamos de ver? El músculo recto posterior mayor de la cabeza, doc. Ya. Entonces nosotros ya vimos lo que es el músculo recto posterior menor de la cabeza, el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Ese nos toca, ¿verdad? Listo, entonces el músculo recto posterior mayor de la cabeza, como ustedes pueden ver, todos los músculos que se encuentran sobre la parte del occipital, exclusivamente en lo que es la nuca, estos van a tener una forma triangular y de acuerdo al movimiento o la dirección que estos proporcionen, pues van a tener sus fibras más cortas o más gruesas o más largas, ¿ya? Generalmente estos músculos, como les decía, como permiten movimientos de rotación, flexión, inclinación, dependiendo de cómo se mueve el paciente, estos van a ser unos músculos demasiado fibróticos, ¿sí? Por eso ustedes ven que la parte blanca nacarada que se encuentra en cada uno de estos, tanto en la parte inicial como en la parte final, van a ser grandes. No van a ser cortos como hemos visto en antiguos músculos, sino que esos van a ser cortos. ¿Y cuál va a ser la función de estos cartílagos? Hacer que el músculo sea fibrótico para que permita los movimientos y cargas excesivas que el paciente genere mediante el movimiento del cuerpo. ¿Está claro?
Sí, doc. Ya, entonces tenemos el músculo recto posterior mayor es el mayor de la cabeza, que como ustedes pueden ver, van a ser más largos que los menores, ¿sí? Estos van a tener la forma de un triángulo, igual va a tener sus cartílagos fibrocartilaginosos tanto al principio como al final del mismo. Bien. ¿De dónde a dónde van a partir? Va a partir directamente de lo que es el AC1, que viene a ser el AC2, perdón, que viene a ser lo que es el atlas, perdón, el axis, y luego va a ir directamente a lo que es la parte del occipital en su parte lateral. Vamos a poner lo que son las vértebras para que ustedes tengan una mejor visualización. Entonces, ¿de dónde va a partir? De la C2, y de ahí sus fibras van a ir directamente en sentido longitudinal y ascendente a lo que es la parte del occipital en su parte lateral. Esta región se va a llamar la parte basilar del occipital, ¿ya? Aquí hay una confusión que yo he visto que ustedes tienen un poco de confusión. Pueden decir o pueden grabarse para que ustedes puedan entender que que el músculo puede salir tanto de la C2 o también puede salir de la parte basilar, pero está en lo que usted escribe. Si yo le digo o comienzo a redactar que el músculo, sus fibras salen de la C2 y tienen una dirección ascendente hasta lo que es la parte lateral del occipital en su cara externa, también puedo decir que nace de lo que es la parte occipital lateral y sus fibras descienden hasta lo que es la C2. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tampoco, hay algo certero que pueda decirme de aquí nace. Simplemente se dice que va de tal lado a tal lado. Me puede decir tanto que va de la C2 a la parte del occipital o del occipital hasta la parte de la C2, pero la diferencia está en que sus fibras ascienden o descienden. ¿Sí me entendieron? ¿Podría repetir, doc, por favor? Las fibras de este músculo parten, ya sea de la C2, que vendría a ser el axis, hasta lo que es la parte basilar del occipital en su cara externa lateral, ¿sí? Sus fibras van a ser más cortas en las partes externas y más largas en su parte media, ¿sí? Por tener la característica de la forma triangular. Gracias, doc. Ya. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo? Va a ser primero rotador de la cabeza y también va a permitir que el rato que yo esté rotando la cabeza, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, el músculo que se contraiga sea el del lado derecho. Entonces siempre va a ser del lado contrario. Otra característica de estos músculos así en conjunto para que ustedes puedan notar que se va a encontrar en una línea rugosa que pertenece al hueso del occipital, que es esta, que nace desde la cara externa, todito por aquí. ¿Ya? Entonces están como alineados. Vamos a quitarles para que ustedes puedan apreciar tranquilamente lo que es esta línea. ¿Sí? Es justo en esta región. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está bien. ¿Me entendieron mejor dónde se van a insertar en qué parte del occipital? Es justo en la parte rugosa rugosa central e inferior de la cara externa del hueso del occipital. ¿Se entendió? Sí, doc. Ya. Listo.
Ahora el que vamos a ver a continuación va a ser el músculo oblicuo inferior de la cabeza, que es este. Quitamos, no se olviden las relaciones anatómicas. Por ejemplo, de los músculos recto posterior mayor de la cabeza, las relaciones. Primero, hueso del occipital, luego la C2. Tiene relación también con lo que es el músculo recto posterior menor de la cabeza y el músculo inferior, oblicuo inferior de la cabeza, ¿sí? Son las relaciones anatómicas que estos van a tener. Bien. Ahora, continuando con lo que es el siguiente músculo, que es el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Este músculo, como ustedes pueden ver, va a ser más alargado. Va a ser más alargado que los otros. No va a tener la forma triangular, sino que va a ser, como su nombre mismo lo dice, oblicuo inferior, ¿ya? Este igual va a tener sus tendones fibrocartilaginosos, tanto en la parte de inserción como, o sea, en la parte de inserción, tanto en la parte inicial como en la parte final, ¿ya? Va a ser grueso, va a tener la forma de fusiforme, es decir, totalmente alargado, ¿ya? Y entre dónde estructuras va a estar atravesando este músculo, va a ser desde el axis hasta lo que es el atlas. Desde la C2 hasta lo que es la C1, ¿sí? Las dos primeras vértebras cervicales, ¿ya? ¿Qué más? Este músculo, cuando se acciona o cuando se contrae, va a permitir que la cabeza igual tenga un movimiento de rotación, pero igual a lo que es el lado contrario, ¿ya? Aparte de esto, exclusivamente, ¿dónde se va a insertar? De la C2, que es esta, exclusivamente en la parte lateral de la apófisis espinosa, que es esta de aquí, como ustedes pueden ver, en la parte lateral. Y luego va a subir ascendentemente sus fibras para ubicarse en lo que es en la C1, pero exclusivamente en la apófisis transversa del atlas. Vamos a quitar el músculo para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Es en la apófisis transversa del atlas. ¿Está ahí? ¿Preguntas? Doc, su trayecto sería desde el axis hasta el atlas, ¿verdad? Es lo que les decía, que no importa porque no es que el libro o me dice desde aquí inicia y aquí termina, sino que ustedes pueden decirme que va desde la C2 a la C1 o de la C1 a la C2. Siempre y cuando si ustedes vayan a describir, sus fibras ascienden o descienden. Ya, Doc, gracias. Listo, comprendo. Su inserción estaría casi al lado de del músculo recto mayor posterior de la cabeza. Sí, como relaciones anatómicas, pero con el que va a compartir específicamente es con el músculo esplenio, pero lo veremos más adelante. Disculpe, doctora, ¿me podría decir en qué parte de la vértebra se iba a insertar? De la C2 era en el tubérculo de la apófisis, sí, en el tubérculo, que es estoy aquí en la parte del tubérculo, pero en la parte lateral. Y a nivel de la C1, iba a ser directamente en las apófisis transversas de atlas, que es la C1, la parte lateral. Gracias, doc. Ya. Se entendió, ¿verdad? No es muy complicados estos músculos, son cortos de descripción. Listo. El siguiente músculo que nosotros vamos a ver va a ser el músculo oblicuo superior de la cabeza. Como ustedes pueden notar, este músculo, vamos a quitar esto. Igual va a tener una manera triangular, va a ser más corto que el anterior, que su precedente, y
va a tener sus fibras más cortas en las partes externas y en la parte interna pues va a tener las fibras más largas. ¿De dónde a dónde va a ir este músculo? Generalmente va a partir de lo que es la articulación atlanto-occipital, que es la articulación que se forma con la unión de la C1, que vendría a ser el atlas, la primera vértebra cervical, con la parte del occipital a nivel de su canal basilar, ¿verdad? ¿Entre qué lugares? En lo que es la apófisis transversa, que justo va a tener, va a compartir su fuente de inserción con el músculo oblicuo inferior de lo que es la cabeza y también con el esplenio. Luego de aquí va a ir directamente a lo que es el occipital. O del occipital va a ir a lo que es la parte del la C1 a nivel de la apófisis transversa. Otra característica que tiene que de acuerdo a si desciende o asciende en sus fibras, vamos a ver que está, por ejemplo, desde el atlas de la C1 hasta la parte del occipital. En la parte inferior va a ser más pequeño y mientras va subiendo va a ser más grande. O si parte del atlas va a ser más grueso y mientras desciende para llegar a lo que es la C1, pues va a ir enflaqueciendo sus fibras. Justo se va a insertar en qué parte del occipital, en lo que es la parte rugosa de la parte basilar que corresponde a la cara externa del hueso del occipital. Todos estos músculos que acabamos de describir van a tener como referencia lo que son los músculos del cuello y también se les denomina como músculos de la nuca. Igual va a tener sus tendones fibrocartilaginosos, que como ya les dije, que estos permiten soportar y realizar movimientos bruscos de lo que son los músculos. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un deporte o estamos caminando o haciendo algún tipo de actividad, nosotros no somos conscientes de los movimientos de la cabeza, simplemente nos llama la atención algo y simplemente giramos la cabeza en las diferentes direcciones, ¿verdad? Entonces, como no estamos conscientes de estos movimientos, estos tienen estos cartílagos fibrocartilaginosos para permitir ese movimiento brusco que el paciente lo genera. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Doc. Por ejemplo, cuando las personas a veces, digamos, se golpean la cabeza y se les hacen los chibolos que sabemos decir, ¿tiene algo que ver en el músculo o solamente es la piel lo que se hace como, o sea, chibolo como tal? El chibolo, como se lo dice frente a la popularidad de la gente, pero el término médico vendría a ser una edematización o una inflamación. ¿Qué es lo que se inflama? Nosotros, bueno, ya veremos más a continuación lo que es la parte de los meninges. Todo lo que es a nivel de la cabeza está cubierto por unas meninges que vienen a ser unas capas protectoras, ¿ya? Aparte de los tejidos que tiene la piel, que son tres, la epidermis, la dermis y se me fue la otra. Luego tenemos lo que es una capa totalmente de grasa, pero de acuerdo al espacio donde se encuentra, pues va a ser más o menos. Pero siempre tenemos una capa de grasa en todo nuestro cuerpo como método de protección. No es que la grasa es totalmente mala, sino que nosotros tenemos también ciertas capas de grasa para poder proteger a nuestro organismo. Y ahí sí viene lo que es el músculo que va a tener atravesados los diferentes paquetes vasculonerviosos, ¿ya? Ese impacto que se genera a nivel del hueso, porque el que recibe el impacto va a ser el hueso, no es que se inflame el hueso, sino que se inflama todas estas capas que yo les acabo de nombrar, en mayor o menor grado. Cuando nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en novelas o en programas médicos que tiene un edema que no puede ser sacado, o sea, no puede ser drenado porque tiene una concentración de sangre, es cuando ya se afecta lo que es ya en sí el hueso y por ser lugares demasiado protectores para nuestro cuerpo y para nuestro bien, están conformados por los paquetes vasculonerviosos, arterias, venas, nervios. Entonces, se le es imposible al personal médico poder drenar estos
hematomas, que también se les denomina así, a nivel de la cabeza. Ahora, es importante que ustedes sepan que el paciente que se cayó o tuvo un impacto fuerte a nivel de la cabeza, que no solo se quede con que el chibolo y luego le va a pasar, no, sino que usted tiene que de ley hacerse una radiografía o un examen más complementario como un ataque, que es una tomografía axial computarizada. ¿Para qué? Para detectar cualquier tipo de edemas que se encuentren dentro de la cavidad craneal. Y así en un futuro poder evitar un ictus, que un ictus es un accidente cerebrovascular. Hay pacientes que, por ejemplo, han sufrido algún tipo de accidente y supuestamente están bien. Y caminan, estuvieron una tarde tranquila y resulta que al anochecer fallecen porque el impacto fue muy grande. Siempre un golpe trae una repercusión, así como cuando alguien les dispara, siempre tiene que haber un orificio de entrada y un orificio de salida. En este caso siempre se tiene que drenar. A veces es preferible que se parta o que se rompa lo que es el hueso para que pueda liberar esa presión que tiene dentro del cráneo. Es una presión intracraneal y es muy difícil a veces ingresar a estos lugares por el tipo de complejidad anatómica que se encuentran aquí. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya. Ahora, otra característica importante que tiene este músculo es que va, como ustedes pueden ver, tiene la forma triangular, ¿ya? Y en esta parte, un triángulo va a tener generalmente 3 lados, ¿ya? Entonces, aquí va a tener o va a pasar lo que es el paquete vasculonervioso. En este caso va a permitir el paso de una arteria que es la arteria vertebral y también va a permitir el paso del ramo del primer nervio cervical. Es la importancia de este músculo. Entonces, permite que el paso de la arteria vertebral y también permite el paso del ramo del primer nervio cervical. ¿Preguntas? Doc, disculpe, ¿qué función ejerce el cuello ortopédico sobre los músculos del cuello? Ya verán, cuando un paciente presenta algún tipo de accidente de tránsito, lo primero que usted ha escuchado, no lo mueva al paciente, inmovilice al paciente, entablille al paciente y deje que venga el cuerpo de bomberos o la ambulancia para poder mover al paciente. ¿Qué es lo que hace un accidente? Primero, desestabiliza todo lo que el cuerpo tiene supuestamente estable. Entonces, como la cabeza es un rotor que no se encuentra totalmente estable, sino que por medio de los músculos tiene su estabilidad, y es tan perfecto lo que es el cuerpo que ni siquiera nos pesa a nosotros, ¿ya? Entonces, por medio de la articulación atlanto-occipital, esta permite tener los diferentes movimientos. Cuando hay un impacto muy fuerte, esta articulación atlanto-occipital puede irse izquierda a derecha, lateralmente, rotación. Entonces, es un impacto muy fuerte. ¿Qué hace? Que el músculo se expanda más de lo que debe expandirse o lo que está permitido, haciendo que esta articulación es como que se desencadene, ¿ya? Entonces, como los músculos están alargados, permite que la cabeza no tenga una estabilidad y que el paciente pueda estar, como se diría, desgonzado, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el cuello ortopédico? Coger y comprimir a los músculos que están totalmente alargados para que estos se encuentran protegidos y que puedan volver a retornar a su función o a su medida correcta, ¿ya? Por eso es importante que no se mueva ningún paciente, porque usted puede ser, como nosotros vemos, el paquete vasculonervioso que está atravesando a través de estos músculos, puede ser que está comprimido, puede ser que una vértebra esté fisurada. Entonces, si usted lo mueve imprudentemente, usted puede complicar la vida de ese paciente, como posiblemente dejándolo paralítico, dejándolo cuadraplégico, porque se pueden dar estas partes. Entonces, cuando es un accidente de tránsito o cuando es algo quirúrgico, la regla de oro que los médicos utilizan es
ayuda el que no estorba. Si usted no sabe, simplemente deje que llegue el personal autorizado para que pueda mover al paciente, porque como le repito, es un paciente que pende su vida de un hilo, entonces usted lo puede dejar cuadrapléjico, parapléjico y puede tener, es un paciente que posiblemente esté sentenciado a vivir toda su vida en silla de ruedas. Por eso es importante que se pongan el cinturón de seguridad en el auto y ustedes pueden ver que el cinturón pasa justo por lo que es la clavícula, justo por lo que es la parte del esternón. No es de chiste que pasa por aquí o porque ya les dio la gana. Simplemente que ha habido estudios que permiten que el rato que haya un accidente de tránsito, la cabeza o el cuerpo haga un efecto de látigo. Es decir, que se manda la fuerza, el cuerpo hacia adelante y asimismo rebota. ¿Ya? Por eso también es importante que los autos tengan el airbag para que el rato que el paciente hace el movimiento de látigo, pues es el movimiento de la cabeza y de la articulación atlanto-occipital, no rebote, simplemente que en el aire, sino que rebote en una parte como almohada totalmente suave y que el impacto sea más o menos perjudicial y más suave. ¿Una pregunta más? Disculpe, Doc. Y por ejemplo, en el caso de los bebés, porque es que, por ejemplo, dicen que no hay que moverles mucho porque no tienen duro el cuello, no sé qué, ¿es porque los músculos no tienen fuerza o porque cuando están muy bebitos o sea, no se quedan con la cabecita estable? No tienen fuerza porque son bebecitos, son niños que recién salieron de la barriga de la mamá, entonces no han tenido un movimiento constante. Entonces sus articulaciones todavía están creciendo, adquiriendo lo que es la fuerza y su propia musculatura. Por eso siempre les ponen la manera de cargar pues a un bebé es abriendo lo que es la mano, la palma de la mano, para darle una estabilidad al cuello. Porque si usted le deja así, sin la estabilidad, pues el niño comienza a rotar la cabeza, a flexionar, entonces no tiene la fuerza muscular que él requiere para poder tener una estabilidad. ¿Una pregunta más? En el caso cuando se dan los tumores cervicales, ¿estos dónde se sentarían o qué efectos traen para los músculos? Verán, no hay, a nivel del cáncer. Primeramente, todavía no hay algo científico que nos diga, sí, el cáncer se origina por esto. Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer, tenemos que ser súper delicados con este tipo de pacientes. ¿A qué me refiero a delicados? No a la parte de lástima, porque ellos son unos guerreros incansables que tienen unos dolores tan fuertes que se lo aguantan como macho. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Cuando tenemos un tumor y este tumor lo podemos localizar mediante estudios radiográficos y por medio de una operación el médico logra sacar todo lo que es el tumor, mandarlo a estudios y ver si es benigno o es maligno. En el caso de benigno, si no pasa nada, se sacó, se hizo la cirugía, listo, continuó con su vida. Pero en el caso de pacientes que tienen los tumores malignos, siempre en un cáncer, usted acuérdese que hay un ganglio estrella. Y cuando tenemos pacientes que ya tienen irradiado lo que es el cáncer y que no hay mucho que hacer, sino simplemente darles unas pequeñas quimioterapias para que el paciente tenga calidad de vida, siempre nosotros tenemos que buscar el ganglio estrella y es lo más jodido que se puede hacer o localizar. Porque aparte del tumor, hay un ganglio que me está generando en alguna parte del cuerpo destellos, por eso se llama ganglio estrella, destellos, así como luz, que me están invadiendo y carcomiendo mi cuerpo. Yo tengo que ver, por ejemplo, si tenemos un tumor a nivel del cuello, en la parte posterior, a qué estructuras me está dañando, porque no es que se localiza en la piel o se localiza en un solo músculo. Puede generarse o puede ubicarse a nivel de la piel, comprometimiento de músculos, comprometimiento de paquetes musculonerviosos, comprometimiento de hueso.
Entonces, este ganglio estrella viaja por todo el cuerpo y se localiza, que sigue en la médula espinal, y resulta que en la médula espinal está botando los destellos de cáncer para que esto me pueda generar un cáncer ya no tratable. Simplemente es un cáncer que el paciente a la larga solo espera un poco de quimioterapia o simplemente terapias de morfina, porque el dolor es tan grande que el médico ya no puede hacer nada porque ya está invadido su cuerpo. Entonces, es lo más fregado. Por eso cuando ustedes escuchen algún tipo de pacientes que abre el médico y vuelve a cerrar, es porque ya no hay nada que hacer, porque todo su cuerpo está invadido. Y es muy difícil localizar lo que les digo, el ganglio estrella a nivel del cáncer. Entonces, no es que un tumor tiene una localización específica, sino que tiene comprometimientos, y depende de la zona donde este se ubique, pues vamos a tener una mayor satisfacción en el tratamiento, o simplemente vamos a dar largas al paciente para ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente es sometido a la quimioterapia? Primero, la quimioterapia son unos sueros de colores. Son 4 sueros que se le va inyectando al paciente. Esto lo que hace es producir una radiación a nivel del cuerpo y poder disminuir las células cancerígenas. Es decir, que si yo tengo 10 células, lo que me va a hacer de la quimioterapia es reducir a 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces el paciente se va sintiendo posiblemente un poquito mejor. Pero cuando tenemos este tipo de pacientes que son resistentes a la quimioterapia y no hay cómo ser operables, entonces el cuerpo prácticamente se automutila y comienza a comerse por sí solo. Y hasta ahora, por medio de las investigaciones a nivel mundial, no tenemos una respuesta de que por qué se genera el cáncer. Simplemente es una enfermedad que hasta ahora se está luchando, hasta ahora tiene muchas preguntas sin resolver, pero ya se ha llegado a tener terapias un poquito más confortables para el paciente. Y son pacientes que si logran vencer al cáncer, chévere. Pero la mayoría pues no llega a vencer esto y comienza pues a cortar lo que es su medio de su vida, ¿no? Entonces no es que hay un lugar específico, como les repito, sino que puede estar invadiendo a diferentes partes del cuerpo. Y cuando tenemos nosotros tumores cerebrales, es más complicado porque tenemos ahí los centros motores del cuerpo, donde pensamos, el centro del lenguaje, el centro del olfato, del oído, o sea, diferentes partes. Entonces es muy complicado y muy delicado. ¿Una pregunta más? Doc, disculpe, ¿cuáles serían las relaciones anatómicas de este músculo? De este. Ya, tenemos. Lo que les decía, que comparte la misma inserción en las apófisis transversas de la C1, entonces viene a ser el músculo oblicuo inferior de la cabeza, el músculo esplenio cervical, también tiene relación con el músculo recto posterior mayor y también tiene una relación con el hueso occipital. Gracias, Doc. ¿Una pregunta más? Ya. Luego vamos a tener lo que son los músculos multífidos. Estos músculos se van a encontrar exclusivamente en todo lo que es la columna vertebral, ¿ya? ¿Pero dónde? Se van a encontrar exclusivamente en lo que es las apófisis espinosas y en lo que es las apófisis transversas. Es decir, vamos a hacer un corte para poder ver. Bien. Esas son las apófisis espinosas y estas son las apófisis transversas. Entre estos dos elementos anatómicos de las vértebras se van a encontrar estos músculos que se denominan multífidos. Van a ser unos pequeños músculos, o también se les denomina como fascículos, ¿ya? Van a tener la forma totalmente cuadrangular, van a ser muy potentes, van a ser muy resistentes y prácticamente van a ser los más fibrocartilaginosos de toda la musculatura del cuello que hasta ahora hemos visto, ¿ya? Estos también, ¿por qué van a ser muy resistentes? Porque estos van a llevar prácticamente toda la carga de los movimientos que se realice en la cabeza. ¿Dónde se van a encontrar exclusivamente?
Generalmente se les va a observar más en lo que son las primeras vértebras cervicales, la C1, la C2, la C3 y lo que es la C4. Y también, como se recorren en todo lo que es la columna vertebral, también se los considera como músculos del tronco. ¿Preguntas? Doc, disculpe, ¿estos músculos van a tener relación con los transversos o no? Porque están alejados. No, estos son parecidos, pero las inserciones son diferentes. Los transversos se encontraban aquí, justo en este espacio donde están las partes amarillas. Y las otras se encuentran justo acá. Ya está, gracias. Listo. Y por último, no, pues esos ya son los músculos. Hasta aquí, ¿hay preguntas? Porque ya acabamos esta parte de estos músculos. Disculpe, Doc, ¿cómo dijo? ¿Músculos multífilos o multífilos? Multífido. Ah, ya. Ya. Vamos a tener un receso de cuarto de hora, por favor. Son las 4, entramos a las 4:15, por favor. Ya, Doc, gracias. ¿No?
Chicos, ya llegaron, ya están por ahí. Sí, Doc. Sí, Doc. Listo, entonces seguimos con la clase. ¿Preguntas, no? Listo. A continuación, los músculos que nos toca ver van a ser los músculos interespinosos del cuello. En cambio, estos músculos se van a caracterizar primero porque van a estar, como su nombre mismo lo dice, entre las apófisis espinosas, de lo que corresponden las vértebras, ¿sí? Exclusivamente en este sector. Pero también se van a ubicar en lo que es de la línea media, justo ahí que está separando la línea media, a cada lado, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a ponerlo como en consideración, que son esas partes amarillas que ustedes pueden ver. Las fibras van a ser de la misma dirección como se presentan ahí y van a partir, como ya les dije, de las apófisis espinosas a raíz de cada línea media, ¿sí? Ahora, estos músculos van a estar exclusivamente insertándose en lo que es el canal espinal de la vértebra, así como lo que nosotros vimos que eran intercalados, va a haber lo mismo en estos músculos, pero van a tener su parte de inserción en el canal espinoso de la vértebra superior y también de la vértebra inferior, exclusivamente en el canal espinoso, de donde va a salir las apófisis espinosas, donde estos se van a insertar. Cuando estos músculos se contraen, van a permitir la extensión de la columna vertebral. ¿Ya? Y también por ser músculos extensores, son músculos que van a tener mucho movimiento y por ende también van a tener el tendón fibrocartilaginoso, por lo cual estos músculos también se los considera de tipo fibrótico. ¿Alguna pregunta? Doc, disculpe, ¿podría repetir? Lo que pasa es que mi internet está un poco mal. ¿Será posible que pueda apagar la cámara para ver si se mejora? Ningún problema, apague nomás la cámara. Gracias. ¿Quedó claro dónde queda la inserción? Listo. El segundo, bueno, a continuación vamos a seguir viendo lo que son los músculos y ahora nos toca lo que son los músculos del plano del semiespinoso y lo que es el longísimo de la cabeza. Este largo que nosotros vemos, vamos a otra vez. El músculo longísimo de la cabeza, que es el que vamos a describir, como ustedes pueden ver, este músculo es muy largo. ¿Ya? Vamos a quitar los músculos que se encuentran a su alrededor para poderlo ver bien. Ya. Aparentemente parecía un músculo que tenía una sola dirección, pero como vemos en la parte inferior va a tener diferentes tipos de fascículos terminales. ¿Ya? En la parte superior, este va a ser más ancho y en la parte inferior, pues como ya les indiqué, va a tener diferentes tipos de fascículos. ¿De dónde a dónde va a partir? Primero, este va a partir de lo que es la parte del hueso occipital, exclusivamente en la región de la apófisis mastoidea, y luego va a terminar en las diferentes apófisis transversas de las vértebras. ¿Ya? Justo en la parte superior va a tener su cartílago fibrocartilaginoso, va a ser de consistencia totalmente cuadrangular, va a ser ancho en la parte superior, hasta la parte media, pues y en la inferior pues se va a dividir. ¿Ya? ¿En qué vértebras se va a apoyar? En las 5 vértebras cervicales. Entonces en la primera, en lo que es la segunda, en la cuarta,
vértebra, pero también va a ocupar lo que es la primera vértebra torácica. Entonces, ¿de dónde a dónde va a partir? Hay región mastoidea que corresponde al hueso del occipital o el hueso del temporal, que también comparten esa ubicación. Y en la parte inferior va primero la vértebra, si vamos desde muy abajo, la primera vértebra torácica, y de ahí las vértebras, son 7 vértebras cervicales. Sería la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta. Y puede ser que también tenga un fascículo inconstante a nivel de la tercera. Entonces, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical y lo que es la primera vértebra torácica. Aquí nosotros podemos ver los diferentes tipos de vértebras justo en la parte de la apófisis transversa, es decir, en la parte terminal de cada vértebra. Aquí, por ejemplo, tenemos la 7, sería 7, 6, 5, 4. Y muchas veces también ocupa lo que es la tercera vértebra, no hay ningún inconveniente. Cuando cuando este músculo tiene su contracción, va a permitir, como su nombre mismo lo dice, rotar la cabeza y flexionar la cabeza. Pero también va a ser extensor de la columna a nivel de la cervical y también del tórax, debido a que uno de sus fascículos va a terminar en la primera vértebra torácica. Todos los lugares donde están insertándose directamente en las apófisis transversos lo va a hacer por medio de los cartílagos o de los fascículos tendinosos o cartílagos o fascículos fibrocartilaginosos. ¿Está entendido? ¿Preguntas sobre este músculo? Ya. Disculpe, este también es un músculo par, ¿verdad? Habría también uno a cada lado de la No. cabeza. Disculpe, Doc, ¿cuál era la acción del interespinoso del cuello? Del interespinoso del cuello, permitía la rotación, era extensor de la columna vertebral. Gracias. Ya. El siguiente que vamos a ver va a ser el longísimo del cuello. No, el interespinoso. Me confundí con la que acabamos de ver ahorita, el longísimo de la cabeza, ¿verdad? Sí, nos toca el longísimo del cuello. Vamos a hacer los diferentes cortes. Ya. El longísimo del cuello va a tener prácticamente la misma descripción de lo que es el longísimo de la cabeza, pero con la diferencia de que este va a ocupar toda la parte del sector del cuello. Este es un músculo igual, va a ser totalmente largo y va a partir de dónde a dónde va a partir sus fibras. Primero va a partir de lo que es, no va a ser igual por medio de tendones, a partir de la apófisis transversa, ¿de qué vértebras? De las 5 primeras vértebras torácicas, es decir, que va a ocupar toda la parte de lo que es el tórax en la parte posterior de la espalda, y también lo va a ocupar en los tubérculos de las vértebras cervicales, pero los tubérculos de las apófisis transversas, ¿ya? Y este músculo cuando se contrae va a permitir extender lo que es la columna, tanto la torácica como la cervical, para un lado.
Es decir, que si yo extiendo la columna cervical hasta lo que es el lado derecho, los que se me van a contraer van a ser los del lado izquierdo. ¿Se entendió? Doc, ¿puede repetir las inserciones de este músculo, por favor? Lo va a hacer en las 5 primeras vértebras torácicas y a nivel de las vértebras, 5 últimas vértebras cervicales, pero ¿en dónde la va a hacer? En las vértebras torácicas lo va a hacer en las apófisis transversas y en las vértebras cervicales lo va a hacer exclusivamente en el tubérculo, justo en el tubérculo de las apófisis, justo en la parte central. Listo. El siguiente músculo que nosotros vamos a describir es el músculo intercostal del cuello. Como ustedes pueden ver, todos estos músculos van a ser muy largos. ¿Ya? Este músculo intercostal del cuello, en cambio, ¿de dónde a dónde va a partir? Lo va a hacer exclusivamente en las apófisis transversas. De lo que es la C4 y lo que es la, la C5 y también de lo que es la C7, la C6, perdón. Entonces, lo va a hacer por medio de fascículos entre la 4, 5, 6, 7, las 4 últimas vértebras cervicales, lo va a hacer por medio de fascículos tendinosos y luego va a unirse en un solo cuerpo para permitir que sus fibras desciendan, ¿sí? Y lo hagan igual por medio de fascículos, pero estos van a terminar en lo que es las costillas. En este caso va a ser exclusivamente de la primera, segunda y tercera costilla. Es decir, que estos músculos también vienen a ser inspiradores. La acción de estos músculos permite la extensión de la columna, igual lo que es la cervical, también lo que es la torácica, pero del lado contrario. ¿Preguntas? Doc, disculpe, ¿este estaría relacionado con los músculos esplenio? Está relacionado con los músculos escalenos, está relacionado con el longísimo de la cabeza, con el longísimo del cuello. ¿Con quién más? Con las costillas, con la columna cervical, con la columna torácica. Con eso son las relaciones más importantes. Gracias. Ya. Y por último, vamos a ver lo que son los músculos del esplenio y lo que es el elevador de la escápula. Aquí tenemos lo que es el músculo esplenio, como ustedes pueden ver. Este músculo, conjunto con lo que es el músculo elevador de la escápula,
van a formar prácticamente una sola capa muscular o un solo conjunto de músculos, ¿sí? Debido a que estos se les considera como un plano totalmente diferente a los otros, porque estos ya permiten exclusivamente una elevación de miembros superiores bastante importantes, como por ejemplo el elevador de la escápula permite una rotación del hombro y la elevación del mismo, ¿ya? En este caso, el primero que vamos a describir va a ser el músculo esplenio, que como ustedes pueden ver, va a ser muy alargado. Igual, va a terminar insertándose en lo que es la columna. Ya, ¿de dónde a dónde va a partir exclusivamente? Primero lo va a hacer en las primeras vértebras torácicas, luego va a pasar a lo que es el hueso del occipital, exclusivamente en lo que es las apófisis mastoides. Vamos a hacer el corte de los músculos que se encuentran a su alrededor para que ustedes puedan observar bien. Ya, aquí está, ¿no? Entonces lo hace por medio de fascículos tendinosos. Lo va a realizar exclusivamente en lo que es la C1, lo que es la C2 y lo que es la C3 y también con lo que es la C4. Luego, a ver, 1, 2, 3, solo es esta. Es la 1, la 2 y lo que es la 3. Luego, estos fascículos van a comprimirse en una sola muscular, en un solo paquete vascular, y luego sus fibras van a ser ascendentes, y para ir a terminar igual por medio de fascículos tendinosos, como ustedes pueden ver que terminan como en picos, en los tubérculos de las apófisis, pero de la T1, de la T2, de la T3, de la T4 y de la T5. ¿Sí? Igual va a haber uno a cada lado de la línea media. Justo en lo que es la parte superior, exclusivamente en donde, de la parte del occipital, como ustedes pueden ver, justo de la parte del occipital en la región mastoidea. Va a tener diferentes tipos de relaciones anatómicas, como nosotros hemos podido observar. Y esto es lo que me interesa que ustedes sepan de este músculo, de dónde a dónde va. Y cuando este músculo permite su acción, este va a permitir la inclinación de la cabeza, ya sea al lado derecho o a lo que es el lado izquierdo, pero contrayendo lo que es el lado contrario. Y también permite la rotación de lo que es la cabeza hacia el lado contraído. Si yo quiero contraer, por ejemplo, el músculo esplenio derecho, pues tranquilamente giro hacia ese mismo, hacia el siguiente lado, hacia el lado contrario, para que se pueda contraer el músculo. ¿Está claro? Pregunta. Disculpe, doc. ¿En qué parte de las vértebras torácicas iban a terminar estos músculos? ¿El esplenio? Ya. En la T1, en la T2, en la T3 y lo que es la T4 y la T5. Justo en el tubérculo, pero sí, justo en el tubérculo, en la parte superior, como ustedes pueden ver. Gracias, doctor. Ya, listo. Creo que hasta aquí hemos avanzado bastante. Y hasta aquí vamos a dejar en la materia. ¿Algo que tengan que decir? ¿Todo está bien? ¿No hay nada? Doc, no sé si podría por favor subir estas clases al aula. Por Sí, no hay problema.
Doc, yo quería decirle algo. La anterior semana revisé las clases y sí valían, pero ahora revisé la clase del 10 de junio y se abre, pero sale otra materia. En mi caso me salió fisiología, no sé si sea solo yo. Ya le corregí eso, había subido una cátedra que no era. Ya le corregí eso, no sé si habrá otra corrección que hacer. Sí, porque ahora le revisé y por eso. Ah, ya, Doc. Muchas gracias. Ya, y hay que cambiar o eliminar el link o hacer otra cosa. ¿Cómo van con la investigación formativa? ¿Siguen adelantando o no? ¿Preguntas? Yo doy una consulta en lo de, ya vamos haciendo la investigación, vamos citando y todo, y en anexos tenemos que poner captura de los artículos de los que vamos sacando para de una vez seguir haciendo, o eso ponemos al final. Mira, perdón. A esta altura ustedes ya tienen que haber hecho la selección de los artículos. Ustedes ya saben con cuántos artículos están partiendo, porque ya hicieron la división de los artículos de acuerdo a lo que era la tablita que yo les indiqué. Entonces, cuando usted ya tiene los artículos que ya está con una base científica adecuada, o sea, ya son artículos que van para su estudio, usted hace una captura, pero solo de la parte inicial, donde está el logotipo de la editorial, donde está el artículo, por ejemplo, del 10, la característica de estos artículos es el arbolito. Ahí está el nombre de los autores, el título del artículo, información algo de los autores y también una introducción como de unas 5 o 6 líneas. Hasta ahí. No les recomiendo que capturen toda la primera página porque se les va a ir mucho en anexos o en imágenes y luego va a ser demasiado pesado para que ustedes suban. Solo la parte de arriba donde usted lee para ver si vale la pena o no el artículo. Y de paso, ahí, aparte de que le hacen un resumen, también le da un resumen de lo que son los resultados finales. Y usted ya sabe más o menos de qué se trata el artículo. ¿Sí? Doc, en anexos también ponemos captura de lo que nos reunimos. No, no son capturas, son los links de las reuniones que ustedes hacen entre ustedes y las tutorías que tienen conmigo. Son los links, no son capturas. De tal manera que ustedes me comparten, como les indiqué la primera vez, ustedes comparten ese link con mi OneDrive del correo institucional, ponen una carpeta y el rato que ustedes estén sometidos a la revisión, por medio de un sorteo, si salimos favorecidos, pues dicen, a ver, vamos a ver si el segundo B de este periodo hizo sus reuniones, se meten al link y abren. Pero no se los puede dejar que se descarguen, les dije, ¿no? Porque si los dejan ahí, tiene una duración de un mes y después los links no sirven. Doc, una pregunta. En cuanto a lo que mandamos del Excel, nos dimos cuenta que mandamos especificado una edad y los objetivos fueron en base a la edad que se fue especificado el tema, pero para el tema en sí le pusimos solo trastornos de la articulación temporomandibular sin ubicar una población. Entonces ahí decidimos cambiarle los objetivos porque no cuadraba. Ya, entonces, bueno, como sí les dije al final, como pasó, como usted me indica, siempre hay alteraciones que se hacen, entonces al final o en el transcurso de estos meses yo les voy a decir que me ayuden actualizando lo que es la matriz para que puedan ponerlo ahí. Doc, Ya, gracias. ¿los objetivos deben de ser diferentes por cada grupo o unos solo objetivos para todo el curso? No, a ver, los objetivos eran de acuerdo a su título, ¿ya? Y aparte de eso, les recomendé que el mismo número de objetivos tengan con el mismo número de resultados de aprendizaje para que no se les haga mucha materia, porque a veces tienen 5 resultados de aprendizaje y tienen 3 objetivos. Entonces, que vayan de la mano, pero tiene que ser en base a lo que
tienen su título. Y como les dije, en tercera persona, y también les envié la taxonomía de Bloom a ustedes para que ustedes puedan coger los diferentes tipos de verbos ya conjugados, para que puedan hacer una descripción y una descripción más adecuada, que tenga mayor terminología científica. ¿Algo más? Doc, disculpe, ¿de pronto las tesis son válidas o únicamente debemos buscar artículos? Sí son válidas, pero tienen que haber sido ya publicadas, tener el... Verá, lo que pasa es que cuando ustedes cogen de tesis, se supone que la tesis salió de ya algunos artículos que están totalmente sustentados. Cuando usted hace una tesis, usted lo que hace es comprobar el planteamiento que usted se puso. Sí sirven las tesis, pero tiene que saber de qué año, ¿cómo se llama? Está publicado. Pero yo, la verdad, no sé yo qué les ha pasado a mis chicos de 10º semestre que están presentando unas tesis bien malas y unos temas bien flojos. Yo no sé si les cogió la pandemia o no sé, pero no son títulos de alto impacto. Entonces son unos temas que lamentablemente nos ha tocado de decir ya, se graduó porque ya Dios es grande. Pero la verdad no deberían tener el derecho de graduarse. Yo la verdad prefiero que ustedes hagan de artículos más que de tesis. No sé, ahí sí, como dice el nombre, de acuerdo al nombre de la reputación, si ustedes cogen una tesis de la Universidad Católica de Cuenca, son muy buenas tesis. O por ejemplo de la Central también, son investigaciones que valen la pena leer, valen la pena saber cuáles son los resultados. De universidades que tengan un sustento, una valoración, la San Francisco, la Piloto de Guayaquil, pero entre esas, entre la Central y la Católica de Cuenca son muy buenos estudios. Y usted, yo le puedo decir, o sea, usted no sabe el rendimiento académico que tuvo el estudiante. Entonces es preferible que mejor usted se base en un artículo que ya está publicado, ya está sometido a diferentes tipos de validación y que tenga un mayor resultado. El beneficio va a ser para usted. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Listo, chicos. Pues como no hay nada más, ya les subo la tarea. Por Dios, si yo me olvido de la tarea algún día, tienen que decirme que les suba la tarea, porque si no, nos cortan el cuello a ustedes y a mí, más que ustedes a mí. Entonces tienen que decirme, no nos ha subido la tarea, prográmenos, porque tiene que haber evidencia, por favor. Entonces ya les activo lo que es la tarea para el día de hoy. Y listo. Por favor. Sí, ya me quedo con usted para tomar la lección y los demás chicos que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día de hoy. Doc, y perdón que le moleste, también nos podría subir la clase de la anterior semana y esta, y por lo que acabé de revisar todavía no estaba corregido lo del bueno, a mí me sigue saliendo la materia de fisiología. Del día 10 me dice, ¿no es cierto? Del 10 de este mes. Sí, doctorita. Listo, ya le corrijo. Muchas gracias. Stop, ya, vayan chicos. Chao, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego, doc. Hasta luego, doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. A ver, señorita, tenga la bondad de decirme qué de la prueba. Perdón, Doc, no le puedo escuchar. ¿Cuáles eran los temas?
¿O le pongo cualquier? Sí, no, cualquier. Listo. Dígame, ¿de dónde a dónde van las fibras del músculo buccinador? Ya. Las fibras del músculo buccinador se van a extender desde lo que es o sea, primero que nada son unas fibras que van a ir de manera horizontal y se van a extender desde, bueno, casi oblicuas, y se van a extender desde y superiormente, si es que comenzamos desde la parte interna de la mandíbula hasta casi el ángulo inferior del hueso cigomático. No se extendían desde el rafe pterigomaxilar. El rafe pterigomaxilar. Ya, en segunda pregunta. A ver, facilito para ver si salva la prueba. Ya. Mírenme los músculos del plano profundo de los músculos de los labios. Ya, los músculos del plano profundo de los labios son el músculo bucinador, tenemos al músculo, al músculo depresor del labio inferior, al músculo mentoniano, al músculo elevador del ángulo de la boca, y el músculo, ninguno más. El platismo falta. La primera, voy a hacer caso omiso de que dijo platisma. Plano profundo, dije. No, el platisma no, porque el platisma cubre a toditos y se encuentra en la parte anterolateral. Tienes razón, ¿no? Incluso forma parte de los músculos. Caso omiso, como he escuchado eso. Ya, la primera pregunta se me jaló y la segunda pregunta estuvo bien, entonces queda 5. Ya, Listo, gracias, hasta luego, pase bien. hasta luego, doctor.